UFM Madrid es algo así como el paso natural de una universidad que ya se había convertido en una universidad internacional y surgió esta oportunidad, nos lanzamos a la aventura y afortunadamente pues logramos la autorización para abrir un campus de la UFM en Madrid. UFM Madrid nace con varios objetivos: convertirnos en un centro de emprendimiento y de innovación, dentro de lo que es un centro universitario, desarrollando humanidades, desarrollando ideas de libertad, pero focalizados en el emprendimiento. UFM Madrid aspira a tener programas distintos a los que hay actualmente en Madrid y en Europa, programas donde la metodología de aprendizaje fomente esa emprendeduría. La UFM se vuelve global. Las carreras globales aseguran haber tenido experiencias por lo menos en 3 geografías diferentes. Es un menú muy importante de opciones que le va a permitir al estudiante dentro de un mismo título tener todas estas experiencias ya incluidas y empacadas, y a eso es a lo que le estamos llamando ser globales. Aquí es donde nuestros alumnos desarrollan sus proyectos de emprendimiento, donde aprenden a desarrollar proyectos y donde aprenden a resolver proyectos. La ventaja que yo veo de estudiar en UFM Madrid te asegura que las clases de verdad son con excelencia, los profesores muy profesionales. Aquí en Madrid, académicamente, la UFM me ha dado las herramientas para poder hacer mi red de contactos. La experiencia la verdad que ha sido increíble. Que pase adelante todo aquel que ama la libertad, ¿sí? Esa fue la frase con la que Musso invitó a muchas personas a sumarse al proyecto, y es la frase que hoy en día seguimos teniendo para animar a que los estudiantes y los profesores se unan a este gran proyecto que es la Universidad Francisco Marroquín. Nuestra misión es difundir los principios éticos, económicos y jurídicos de una sociedad de personas libres y responsables. Buenas tardes y bienvenidos a la Universidad Francisco Marroquín, desde su sede en España y a UFM Talks Madrid. Mi nombre es Arturo Fabra, director de la UFM Madrid. Como comentábamos ayer, estamos realizando una serie de entrevistas con profesionales y personajes relacionados con la UFM, que contarán su viaje personal y cómo han llegado a ser quienes son. Estas entrevistas son moderadas por Maite Rico, una de las periodistas más importantes del panorama actual en España. Ella ha sido subdirectora del diario El País, donde también ha ejercido de editorialista, corresponsal en México y Centroamérica, y reportera internacional. Actualmente es analista en el periódico El Mundo y en las emisoras Onda Cero y Es Radio. Maite Rico es coautora de los libros Marcos, La genial impostura y ¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político. Bienvenida, Maite. Hola a todos. Hoy seguimos con las UFM Talks, las conversaciones de la Universidad Francisco Marroquín. La de hoy se titula El doctor Antillón y otros colegas crearon en 1997 la Fundación Ayúdame a Vivir, Ayuvi, gracias a la cual han construido la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, la UNOP, que es el hospital de referencia, yo diría que es regional más que nacional, para el tratamiento de esta enfermedad. Y Ayuvi se ha ido desarrollando, ahora lo hablaremos con él, ha creado una clínica en Quetzaltenango y el hogar Estuardo Mini. Además de su tarea asistencial, el doctor Antillón es secretario de la Facultad de Medicina de la Marroquín y allí imparte también clases. El año pasado el doctor Antillón recibió, con todo merecimiento, el galardón de guatemalteco ilustre en el área científica, y además también ha recibido el reconocimiento de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica por su tarea en este campo. Vamos a saludar ya a Federico. ¿Qué tal? Maite, es un gusto estar en este UFM Talks. Muy bien, pues mira, la primera pregunta iría por tu elección profesional. ¿Cuándo decidiste que tu vocación era la medicina y qué te atrajo de esta profesión? La verdad que al principio, cuando terminé lo que llamamos aquí en Guatemala la secundaria, no tenía claro todavía qué quería hacer, pero sabía que me gustaba estar con las personas, que me gustaba y que me gusta convivir y que me gusta ayudar. Entonces pensé que la medicina era un campo en el cual
yo me podía desarrollar. Realmente no sabía a qué me metía, pero cuando ya empezamos a ver pacientes y estar en el hospital, yo supe en ese momento que esto era lo mío. Y la Marroquín, estudiaste la carrera allí, ¿por qué escogiste esta universidad? Pues siento yo que en ese momento, al igual que ahora, es la mejor opción para estudiar medicina en Guatemala. Es una universidad que está al día, que está en punta de tecnología y que se mantiene al día en lo que son técnicas de estudios y en los avances de la medicina. O sea que siento yo que es la mejor opción que ofrecemos a nuestros estudiantes que quieran estudiar medicina. Definitivamente es la Universidad Francisco Marroquín. Hiciste la especialización aquí en España, en Navarra. ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Te adaptaste bien a la vida aquí en España y en concreto ahí en Pamplona? Me sentí muy en familia. Me recuerdo la primera vez que llegué al aeropuerto de Barajas en Madrid en enero de 1987 y curiosamente después de haber viajado 8 horas en avión, llego a Madrid y la gente hablaba español, entonces me pareció, era la primera vez que estaba yo en Europa y la verdad que me sentí muy a gusto, muy a gusto, las personas muy agradables y la verdad que para mí fue un tiempo de mucho crecimiento y aprendizaje. Conexión, ya. ¿Estamos ahora de nuevo conectados? Sí. Si me oyes, es el problema de tener que entrevistarnos así, pero bueno, no queda más remedio. No, te preguntaba que cómo te habías adaptado a Pamplona, a la vida en España y a aquella universidad. Muy bien, muy bien. La verdad que me sentí muy a gusto, me sentí en familia, muy acogido y a mí me gustan las personas, me gusta conversar con ellas, me gusta hacer muchos amigos y la verdad que cuando me tuve que ir porque tenía que seguir creciendo profesionalmente, fue muy triste salir, pero sabía que iba a otra cosa para seguir creciendo. ¿Fue en Navarra donde te decantaste por la oncología pediátrica o ya tenías interés en esta rama de la medicina desde antes? No, mi interés inicial era pediatría porque me gustan mucho los niños. Pero cuando vi en la Clínica Universitaria de Navarra, en Pamplona, veían muchos cánceres, sobre todo sólidos, muchos tumores óseos y tenían técnicas de preservación de la extremidad en momentos en que en Guatemala nosotros amputábamos a los niños que tenían un cáncer óseo. Y entonces ahí me interesé tanto desde el punto de vista humano, que es esa relación con la familia y el paciente, ese dolor, pero saber que podemos ayudar, por un lado, y por otro lado, toda la parte científica de lo interesante de entender por qué se provoca o por qué alguien tiene cáncer a tan temprana edad y cómo lo podemos ayudar, cómo lo diagnosticamos, cómo lo tratamos y cómo salimos adelante. Después de Navarra, seguiste especializándote y profundizando en este conocimiento, en este campo, en Estados Unidos, en Memphis. Es frecuente que otros médicos o otros profesionales que se forman en el extranjero, sobre todo si vienen de países pues, con de desarrollo medio, digamos, al final se acaben quedando en estos países donde han estudiado, pues porque les ofrecen mejores medios, más posibilidades de trabajo, mejores salarios, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos. Tú, sin embargo, regresaste a Guatemala a ejercer la medicina. ¿Tenías ya claro que querías volver? Cuando terminé yo de hacer la pediatría y el doctorado en España, me ofrecieron quedarme. Pero en ese momento tenía yo la oportunidad de ir a hacer la subespecialidad a Estados Unidos, que en España no la podía hacer. Entonces salto a Estados Unidos, hago la subespecialidad en hemato-oncología pediátrica y cuando termino en Memphis también me ofrecen quedarme a trabajar y la verdad que hubiera sido un sueño poder quedarme en Estados Unidos porque uno tiene unas oportunidades de hacer investigación clínica, investigación básica muy grande y con un salario muy atractivo. Pero por otro lado, el mismo hospital me ofrecía la posibilidad
de tratar de hacer algo nuevo en Guatemala, porque acababan de abrir en lo que aquel momento se llamaba el International Outreach Program del Hospital St. Jude de Memphis. Entonces, quemé barcos, dije yo, vuelvo a mis raíces y acepto el reto y pues aquí estamos, casi 20 años después. Antes de seguir con Federico, quiero recordar a la audiencia que podéis hacer vuestras propias preguntas, dejarlas pues en Facebook para que yo las transmita al doctor Antillón. Entonces os animo a participar en esta charla. Has hablado, sí, han pasado 20 años y hay datos impactantes, ¿no? En estos 20 años, por ejemplo, en el año 2000, en Guatemala solo sobrevivían al cáncer 2 niños de cada 10. Hoy, 20 años después, sobreviven 7 de cada 10. ¿Qué ha pasado y qué papel ha desempeñado en este avance pues, la Fundación Ayubi y la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica? Pues cuando regresamos necesitábamos tener un hospital para tratar niños y adolescentes con cáncer en Guatemala y necesitamos que este hospital mantuviera sus puertas abiertas. Se nos ocurrió tropicalizar la idea de tener una fundación, al igual que tiene St. Jude en los Estados Unidos, para financiar este proyecto, y es así como nace en aquel momento Fundación Ayúdame a Vivir, hoy conocida como Ayubi, en Guatemala en mayo de 1997. Y logramos, conjuntamente con el esfuerzo de los fundadores de Ayubi, abrir las puertas de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica en abril del año 2000 y cambiar la realidad del país. El tratamiento es gratuito para los niños y adolescentes con cáncer menores de 18 años en Guatemala, gracias a la recaudación y al apoyo de la empresa privada, y también pues parte de los fondos provienen de nuestros impuestos a través del Ministerio de Salud de Guatemala. Así hemos logrado pues darle una oportunidad de vida a todos estos niños y adolescentes con cáncer de Guatemala. ¿Es para niños sin recursos o para niños de toda clase de familias? Para toda clase de familias. ¿La gente más acomodada paga algo para contribuir o no? ¿Todo es gratuito para todos? Todo es gratuito para todos. Pero la verdad, más o menos el 95% de nuestros pacientes es de familia de muy escasos recursos que tienen unos ingresos mensuales menores a los 200 euros por mes. Y sería imposible para ellos pagar estos tratamientos. Y el otro arco de población son carísimos, son muy caros. La gente que tiene más poder adquisitivo finalmente se enamora del proyecto y se involucran en Ayubi, se involucran en UNOP y nos ayudan a captar más fondos para mantener el hospital abierto. He estado leyendo sobre Ayubi, la verdad es que los logros son impresionantes. La atención que ofrecen es integral, o sea, no solamente es la terapia para el cáncer, sino que además hay apoyo psicológico, hay formación de padres, nutrición, clínica dental. ¿Hay algo parecido, no te digo ya en Centroamérica, pero en América Latina? Sí, definitivamente. La comunidad oncológica pediátrica global nos conocemos mucho. Estamos trabajando de forma organizada en el área de Centroamérica, pero también conocemos a nuestros colegas de América del Sur, y en todos los países hay centros muy avanzados, en Argentina, en Brasil, en Perú, en México, en Costa Rica. Parte de Centroamérica un poquito más rezagada, pero lo que queremos al final del día es que todos los países, no solo hispanoamericanos, sino todo el mundo, tengamos que los niños y adolescentes tengan acceso a estos tratamientos y a esta oportunidad de vida. Una de las cosas que más me ha impactado ha sido el hogar Estuardo Mini, donde se acogen a niños que ya no tienen posibilidad de curarse. Entonces se les da acompañamiento a ellos y a las familias, pues para que, digamos, el desenlace, este paso, pues, digamos, tremendo, pues lo hagan con apoyo psicológico y un ambiente, pues, de calidez y de paz. ¿De dónde surgió la idea de este hogar? Pues la verdad que en oncología, lamentablemente, todavía no podemos curar a todos nuestros pacientes. Y Guatemala no es la excepción. Todavía no hemos llegado a los niveles de tasas de curación
que se tienen en países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, que es alrededor del 85 a 90%, y entonces este 30% de pacientes que no logramos curar, tampoco los abandonamos, los acompañamos en un apoyo emocional, en un apoyo espiritual, en un manejo del dolor, y una vez el paciente fallece, pues acompañamos a sus familias en este duelo. Y tenemos pues la grata experiencia que muchas de estas familias, que inclusive que han perdido a sus hijos, siguen el proyecto ayudando a la fundación para que otros niños pues, tengan acceso al tratamiento curativo y si no es posible, pues al tratamiento paliativo. Eso te iba a preguntar, ¿hay también labor de voluntariado en la fundación? Definitivamente tenemos una labor de voluntariado muy fuerte. Los voluntarios son entrenados especialmente para saber enfrentar estas situaciones y se les pide que donen por lo menos 6 meses de su tiempo para que sea un voluntario, pues que tenga continuidad en el proyecto y pueda dar mejor su servicio, y la verdad que también para ellos es una labor que les enriquece mucho. ¿Y qué vínculos hay? ¿Hay algún vínculo, puesto que tú eres profesor y secretario de la Facultad de Medicina de la Marroquín, algún vínculo orgánico entre la facultad y la fundación y los hospitales? Definitivamente, cuando yo regreso a Guatemala, pues me pongo en contacto, bueno, desde que estuve en España, desde que estuve en Estados Unidos, mantuve en ese momento contacto con el doctor Herrera Gerandi, que fue el primer decano de la Facultad de Medicina. Le escribía, teníamos correspondencia personal y le iba contando de mis avances y de mis planes. Cuando regreso a Guatemala, soy invitado a ser parte de los profesores invitados del área de pediatría. Posteriormente surge la oportunidad de que tenemos un déficit de especialistas en hematoncología pediátrica, no solo en Guatemala, sino en toda Centroamérica, y fundamos el posgrado de hematoncología pediátrica, que es avalado por la Facultad de Medicina desde el año 2003. Y desde entonces hemos formado a más de 35 profesionales de la región, que van desde Guatemala, Panamá, Haití, República Dominicana, Ecuador y Bolivia, y de todos los centroamericanos el 100% están de vuelta en sus países trabajando en hematoncología pediátrica, y hoy por hoy son más del 50% de los hematólogos oncólogos del área de Centroamérica son formados en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica en este programa conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín y el Hospital San Jude, que también nos apadrina en este sentido. En 2004 he visto que realizaste un máster de gestión sanitaria, te metiste más en el área de la administración, en un máster que ofrecía la Universidad de Tulane y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Tenía que ver con el trabajo de la UNOPS o tenía algo que ver con este proyecto? Tenía que ver con el trabajo del UNOPS porque al estar en una posición de liderazgo tenía que tomar decisiones administrativas. Entonces yo carecía de estas herramientas, entonces me pareció una buena idea en aquel momento hacer la maestría, y la verdad que me ha ayudado mucho a tomar decisiones estratégicas para el proyecto. Yo insisto a nuestros oyentes que pueden hacer preguntas. Yo voy a seguir hasta que termine esto, pero bueno, si alguien quiere preguntar algo, que lo haga. Yo lo transmitiré con todo gusto. Querría que habláramos de la situación sanitaria de Guatemala, más allá del campo de la oncología. Aunque ha mejorado, sigue habiendo carencias en la cobertura básica de salud. Yo tengo aquí anotado sobre todo el área de salud materno-infantil, enfermedades transmisibles, carencias nutricionales. ¿Son estos los principales desafíos o hay algún otro? Bueno, la verdad que sí, desafíos urgentes tenemos la malnutrición aguda y crónica, que es endémica, a pesar de que el país cuenta con una riqueza natural y una riqueza agroindustrial realmente grande. Entonces sí tenemos ese flagelo en Guatemala, de tal manera que el 50% de los niños con cáncer que llegan a la unidad llegan con algún grado de malnutrición moderada o severa, lo cual nos hace otro reto para la hora de aplicar los tratamientos. Definitivamente, a pesar de que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo, todavía es alrededor de 20 por cada 1000 nacidos vivos, cuando en países
mucho más desarrollados es alrededor de 7 por cada 1000 nacidos vivos, o inclusive menos. Guatemala es una población muy joven, donde más de la mitad de sus habitantes pues tienen un promedio de alrededor de 22 años. Somos una población muy joven, tenemos muchos problemas de enfermedades infecciosas, pero por otro lado, por ejemplo, la vacunación sí se ha logrado una buena cobertura a través de los planes del Ministerio de Salud Pública, y hemos logrado así poco a poco ido disminuyendo la mortalidad infantil, y en la medida que disminuye la mortalidad infantil, pues las enfermedades crónicas empiezan a subir, como es el cáncer. Entonces cada año estamos viendo cada vez más casos y casos en la UNAM. Y porque también, gracias a ustedes, hay mucha más detección de lo que había antes, ¿no? Yo recuerdo que le he oído contar que cuando llegaron había una subestimación de los casos de cáncer en todo Guatemala, de cáncer infantil. Definitivamente. Nosotros cuando abrimos la unidad con 28 camas, y ese año fue el primer año que superamos los 100 casos de niños con cáncer. Hoy, el año pasado, superamos los 500 casos, y este año va a ser igual. O sea que hemos ido aumentando la cobertura. ¿Y cómo puede mejorarse la sanidad pública? ¿Hace falta más inversión? Porque los datos que yo tengo aquí, por ejemplo, es que Guatemala dedica a la salud el 2,8% del PIB, que está por detrás de otros países de la región centroamericana. El que menos es Honduras, con un 3,15%. ¿Hace falta más fondos o hay otras facetas? Creo que no es una cuestión de meter más fondos y de tirarle dinero. Es cómo se manejan los fondos y de dónde se obtienen los fondos y quién maneja los fondos. Sí, y la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica es un claro ejemplo de una iniciativa público-privada, donde nosotros, si bien tenemos fondos de nuestros impuestos, se manejan de una manera eficiente y honesta, por un lado, y el presupuesto de funcionamiento de la unidad es alrededor del 40% de fondos de impuestos, de dinero, y el otro 60% de funcionamiento lo provee Ayubi a través de sus campañas de recaudación, y el 100% de la inversión en equipo y de infraestructura es privado a través de Ayubi. Entonces, un modelo posible sería que fundaciones o empresas privadas, al igual que lo hacen en la Comunidad de Madrid, pues manejen hospitales y tengan un excelente servicio, una excelente calidad y sea más barato y efectivo. O sea que en realidad, como siempre, es una cuestión de gestión política, lo que falla sobre todo. Es correcto, Maite, sí. ¿Se suele tener en cuenta a los médicos o no? ¿O la clase política va a su bola? Yo creo que es un mal endémico en todos los países. Yo creo que la clase política, sobre todo en Guatemala, no me atrevo a opinar de otros lados, aunque conozco el caso de España, realmente van a su aire y realmente no se centran en los problemas, ni tienen un plan que dure a largo plazo, una visión de país en el área de salud que te dure 10, 15, 20, 30 años para ir cumpliendo objetivos. Cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de autoridades y todo se pierde. He visto también, bueno, Guatemala es un país que sufre, como muchos otros, desigualdades económicas profundas, y eso se traduce también en la salud. Has hablado de cómo muchos de los niños que os llegan tienen problemas de malnutrición, y he leído, bueno, que la mortalidad materna es un 2,2 veces mayor en zonas rurales indígenas, igual que la desnutrición. Yo recuerdo cuando vivía allí que efectivamente en la zona del oriente había hambrunas, a pesar de que había tropocientas organizaciones no gubernamentales trabajando en la zona que no sabías muy bien exactamente qué estaban haciendo. Pero ha habido aunque dices tú que es endémico, ¿hay algún tipo de avance? Ha habido un avance lento, la verdad, tanto en lo que es el tema de nutrición como que es la disminución de la mortalidad materna. Poco a poco han habido avances. A medida que hay más creación de empleo por parte de inversionistas locales o extranjeros y se dan fuentes de trabajo, pues la gente poco a poco va subiendo de nivel y tiene más opciones de tener un mejor porvenir. Y se ha desarrollado la atención primaria, que eso también es importante, ¿no? También para las tareas pedagógicas y la atención más sobre el terreno.
Yo siento que eso todavía va avanzando muy lento, aunque existen algunos modelos muy buenos donde la salud comunitaria tienen, por ejemplo, todo la comunidad o el pueblo perfectamente quién vive en cada casa, quién padece hipertensión, quién está en edad reproductiva, cuántos niños se tienen, y entonces tienen mapeados las comunidades y son la gente que se dedica a salubrista, pues van, visitan las casas, buscan a estas madres para que tengan su atención prenatal, para que los niños se vacunen, para que los adultos se controlen la presión arterial. Pero son modelos como muy limitados a ciertas áreas, y todavía eso pues lo tenemos que expandir. En el campo de la oncología, hoy en día en general, se curan muchos más casos de cáncer que hace unos años. Supongo que el diagnóstico precoz es importante, pero también ha habido un desarrollo importante en el área médica, digamos, de investigación. ¿Qué destacarías de los avances médicos en tratamientos? Bueno, la verdad que en los últimos años ha sido una experiencia enriquecedora, porque hace 10, 15 años mucho del tratamiento era, ¿cómo decirlo?, como a tierra quemada, utilizar quimioterapia, utilizar radioterapia o utilizar cirugía. Pero últimamente han habido tales avances con inmunoterapia que hoy podemos decir que por lo menos 2 de las leucemias agudas se curan con medicamentos que no son quimioterapia, sino que van específicamente diseñados al defecto genético que ha hecho surgir a esa leucemia, por mencionar un caso. Y en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, estamos viviendo un avance espectacular desde hace 2 o 3 años con la introducción de las famosas CAR T-cells, que están aplicando con mucho éxito ya también en hospitales de Madrid y de Barcelona, y donde han tenido la bella experiencia de curar a muchos chicos de leucemia sin el uso de quimioterapia, y ya cuando habían fracasado 1 o 2 veces habían tenido recaídas, inclusive habían tenido trasplantes de médula ósea. Entonces la verdad que estamos viviendo unos años muy emocionantes en la medicina, y espero que con el tiempo esos medicamentos, esas técnicas bajen de precio y sean aplicables a países como Guatemala. ¿Llegaremos a ver la cura alguna vez del cáncer? Los especialistas, ¿qué decís? ¿Va a ser factible? Yo lo que he vivido desde que empecé hace 20 años es que nos estamos acercando en algunas enfermedades a tasas de curación que superan el 90%, casi cercanos ya poco a poco a ese 100% tan anhelado por todos. Pero creo que falta mucho trabajo, mucha investigación, todavía mucha prevención en los cánceres del adulto, pero pienso que si no lo veo yo, pues lo verán mis hijos. Y quería saltar un momentito, volver a ti a la faceta docente. Eres profesor en la universidad, ¿te gusta la enseñanza? ¿Por qué te has metido, aparte de todo tu trabajo, tu tarea sanitaria, por qué además estás enseñando? Yo creo que ese es un parte del quehacer universitario, hacer investigación y hacer docencia. Y la docencia nos mantiene en contacto con los conocimientos al día y con gente joven, emprendedora y con muchas ideas. Entonces lo mantiene uno mucho en este mundo académico, que la verdad que es muy agradable y muy enriquecedor poder educar a las siguientes generaciones. Respecto al cáncer, me estaba acordando ahora, es que cada vez más, aquí en España también pasa que empieza a haber, antes existía, pero ahora ya se está difundiendo a través de redes sociales, el tema de las terapias alternativas, que son obviamente absolutamente inútiles para curar el cáncer, pero que mucha gente se las cree. Incluso hay médicos, ¿no?, que anuncian pues tratamientos que insisten en que no se vaya a las terapias digamos tradicionales o las terapias que aplican los oncólogos, y ofrecen pues desde hierbas hasta cualquier cosa. ¿Eso lo encontráis también en Guatemala? Guatemala es un país muy rico culturalmente, donde tenemos
mucha etnia maya, más del 40-50% de la población es de etnia maya, con 23 dialectos diferentes y una cosmovisión de la enfermedad muy diferente a la concepción occidental. Entonces, definitivamente sí tenemos terapia alternativa y nosotros lo que hacemos es tratar en la medida de lo posible, respetar estas creencias religiosas, estas creencias culturales, siempre y cuando no interfieran con el tratamiento que nosotros estamos aplicando. Respetamos las terapias alternativas que muchos de nuestros pacientes usan, porque si nosotros sabemos que están usando y si no interfiere con el tratamiento, pues nosotros las respetamos también. Entonces yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad y ese respeto cultural y saber entender la otra parte y saber por qué lo usan y tratar de convencerlos en la medida de lo posible de que no interfiera con las terapias que se están aplicando. Muy bien, pues ahora voy a dar paso a algunos oyentes o televidentes que nos están siguiendo, que han planteado varias preguntas. Empiezo con Mercy Abril, que nos pregunta para el doctor Antillón: ¿hay oportunidades de voluntariado para estudiantes de la Marroquín? Esto es interesante. Implicarlos en el día a día. Sí, definitivamente sí. Se tienen que cumplir, pues, que sean mayores de edad y que tengan el tiempo para estar de alguna manera. No son 6 meses seguidos, sino adaptarse a los horarios, porque dice la Fundación, bueno, necesitamos un voluntario en esta parte del día lunes o en esta mañana del sábado. Entonces ya es una negociación entre la gente que hace voluntariado, que tiene que administrar su tiempo, pues, para cumplir donde se necesita que esté el voluntario en los momentos específicos. Con la excepción de ahora de la pandemia, que ahorita no tenemos voluntarios porque, claro, tenemos que proteger a todo el mundo, nos tenemos que proteger entre nosotros mientras salga la vacuna. Porque es importante también que haya un poco de imbricación de las universidades, tanto públicas como privadas. Estoy pensando, pues, dadas justamente lo que hablábamos, las diferencias sociales tan importantes que hay, que los alumnos, digamos, más privilegiados, de centros más privilegiados, se impliquen también un poco en la realidad de su propio país, ¿no? Que salgan y que se pateen el terreno, ¿no? Que vean cómo es su país. Pues otra pregunta, Cecilia Tejeda. Te felicita, muchas felicidades por esta gran labor. Porque dice, generar un cambio como el que ustedes están generando requiere mucha perseverancia. ¿Cuál es lo que les motiva para el día a día o lo que te motiva en el día a día? Bueno, uno tiene como asiderados emocionales y el principal es mi familia y mi país y luego los pacientes. Entonces realmente uno todas las mañanas se despierta realmente, por un lado, con ganas de ir a trabajar y de enfrentarse a los problemas del día a día, de ayudar a estos pacientitos, pero por otro lado, cuando va terminando el día, tengo ganas de regresar a mi esposa y a mis hijos, pues, para seguir con la vida personal. ¿Cómo haces para superar? Porque me imagino que es muy estimulante ver que los niños se curan, pero también es muy duro siempre para un médico que se le muera a los pacientes, pero sobre todo siendo niños que además requieren tratamiento largo, con lo cual pues se crea una relación de más intimidad o demás. ¿Cómo pueden superar los médicos estos momentos difíciles, ¿no? Yo creo que cada persona está destinada a vivir una longitud X de vida. Y si a un niño le toca vivir esa vida, pues es su vida, y ese final tiene que ser acompañado de su familia, de sus amigos y de los profesionales que nos ayudamos. Los pacientes que están en esta situación llegan a tener una madurez realmente impresionante y muchos de ellos se van con mucha paz y cumpliendo su misión. Fernando Lux nos pregunta, ¿cómo es en el caso de Ayubi? ¿Cuál es la clave para poder generar propuestas de desarrollo sostenibles, tanto para el ámbito de salud como para también otras que tienen como fin el bienestar de la salud, la vida e integridad de la población? Propuestas de desarrollo sostenible.
No sé exactamente a qué se refiere, pero entiendo que más sostenible que lo que hacéis vosotros no hay nada. Sí, lo que pasa es que Ayubi, si bien empezó siendo una fundación que recaudaba poco, se dio cuenta que tenía que ser algo profesional, una recaudación profesional. Y realmente tienen unos programas fascinantes para recaudación de fondos que incluyen el programa de padrinos, campañas de todo tipo, muy creativas donde obtienen los fondos, y ahora pues inclusive se acaban de expandir a los Estados Unidos en Ayubi USA, que tiene su sede en la Florida, para recaudar fondos de manera internacional para seguir con el crecimiento del UNOP, ayudando a estos niños y familias que se enfrentan al cáncer. Pregunta Yasmín Valdés, ¿cómo mejorar la detección temprana de cáncer en niños para que más pacientes puedan salvarse? Pues qué excelente pregunta, porque curiosamente acabamos de terminar de filmar en New Media un MOOC, que es un curso en línea abierto, gratuito, y que el título es el cáncer pediátrico. Entonces, esto está dirigido para estudiantes de medicina, para profesionales de salud y para gente en general que quiera aprender los signos tempranos del cáncer en la edad pediátrica. Y lo vamos a lanzar ahorita con New Media en enero, para que las personas que sí lo deseen, pero sobre todo profesionales asociados a la salud, aprendan cuáles son los signos y de esa manera poder detectar de forma temprana, porque mientras más temprano captemos el cáncer, es mucho más curable, los tratamientos son más baratos y hay menos toxicidad. O sea que es un gana-gana para todos. ¿Habéis establecido algún contacto con las redes, lo que haya, de asistencia primaria en las zonas, en otros departamentos, para un poco hacer pedagogía con los propios sanitarios en el caso de que puedan detectar algo sospechoso, para que sean conscientes de que puede tratarse de un cáncer y os lo deriven? ¿Tenéis algún tipo de relación con las redes de asistencia primaria? Definitivamente mantenemos coordinación con el Ministerio de Salud de Guatemala, pero no solo eso, sino rotan en la unidad médicos que se están entrenando como pediatras, que luego salen a los hospitales de los departamentos de las distintas provincias a hacer su año de servicio social. Y como conocen de nosotros, y ellos pues a nivel de hospital primario o secundario, pues ya nos refieren de manera directa a los pacientes. Pero también ese es uno de los objetivos de este curso en línea abierto, básicamente dedicado a enfermeras, promotores de salud o médicos de salud primaria, para que ellos vean dentro de este mundo de infecciones y de enfermedades más comunes a este paciente que tiene la posibilidad de tener cáncer y que nos lo refieran de manera temprana. José Álvarez preguntaba algo también vinculado a lo que ya había preguntado Yasmín. ¿Hay algún proyecto en la Marroquín para el estudio del cáncer infantil? ¿Proyectos específicos? Nosotros, no tanto como la universidad, en parte la unidad tiene su línea de investigación en nutrición y cáncer, en biología molecular del cáncer, pero las personas que se están entrenando con nosotros en el posgrado están obligados a hacer investigación y a sacar 1 o 2 publicaciones antes de que se gradúen, y entonces pues así estamos estimulando la parte de investigación que nos corresponde a todos los médicos, y que cuando regresen a sus países puedan seguir también partes de investigación, porque haciéndonos preguntas es como aprendemos. Y Arturo Fabra nos pregunta, ¿qué impacto está teniendo la pandemia en la detección y el tratamiento del cáncer? ¿Cómo os ha afectado en vuestras actividades la pandemia? Pues desde que empezó el primer caso en Guatemala el 13 de marzo, nosotros hemos diagnosticado a 175 niños con cáncer con COVID, porque a todo paciente que ingresa para quimioterapia, para cirugía o paciente nuevo, nosotros le hisopamos y hacemos el hisopado de PCR. Pero por otro lado, en los tiempos que estuvo cerrado y estuvimos aquí, que no había transporte entre los departamentos, hubo una disminución de los niños con cáncer que podían acudir a sus terapias normales y una disminución en el diagnóstico de los casos nuevos. O sea que probablemente vamos a tener
o ya estamos teniendo en los niños que ya están en tratamiento algunas recaídas, y por otro lado los que no pudieron llegar al hospital en los meses de abril, mayo, junio y julio, algunos pacientes pues que vayan a fallecer por estos cierres que hubo, obligados que hubo por la pandemia. Pero ya a partir de septiembre ya la consulta externa ya básicamente se recuperó, al igual que los diagnósticos nuevos. Fíjate que eso leía yo también, que en España lo que están comentando es que ahora mismo no se ha detectado, pero que uno de los efectos de la pandemia va a ser una mayor mortalidad en pacientes oncológicos, precisamente por el parón que ha sufrido la sanidad. Definitivamente, y no solo en cáncer, sino todas las enfermedades crónicas de las personas que no han podido acudir a sus citas normales de seguimiento. ¿Cómo ha afectado en general la COVID, la pandemia a Guatemala? ¿Cómo se ha llevado a cabo la gestión desde tu punto de vista y qué consecuencias va a tener? Es difícil hacer el equilibrio entre el impacto económico que han tenido los cierres obligados de comercios y de horarios y de transporte, porque eso creo que a la larga va a tener un efecto peor de lo que ha tenido el COVID en sí. Porque tenemos ejemplos como Uruguay, o tenemos ejemplos como Taiwán, que es poco conocido, que utilizando medidas de distanciamiento físico, lavado de manos, uso de mascarillas, de una manera disciplinada por parte de la fundación, pienso yo que quizás hubieran sido necesarios todos los cierres cuando uno ve ejemplos como esos. Pues ya vamos a poner fin a la entrevista, y quiero hacerlo con un comentario que nos manda Denilson Torres, que le manda saludos. Él ha sido paciente de UNOP y el año pasado terminó su tratamiento. Entonces quiere darle las gracias por su proyecto. Nos lo manda desde Facebook. Un abrazo, Denilson. Pues ya vamos a llegar al fin de la entrevista, que ya bastante tiempo te hemos quitado. Gracias, Federico, por tu generosidad, por tu tarea y por haber compartido con nosotros y con la audiencia pues toda esta experiencia fantástica. Gracias, Maite, un honor de verdad. Muchas gracias. Pues ahora vamos a pasar con Will Ogilvie, que es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y coordina la licenciatura de Asuntos Globales. Will nos va a presentar diversas metodologías utilizadas en la Universidad Francisco Marroquín. Hola, Will, ¿qué tal? Hola, Maite, un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad que para mí es un placer estar aquí por varias razones, ¿no? Evidentemente, como profesor de la facultad es pues un placer poder colaborar con el campus de Madrid, pero también pues siendo español, el hecho de tener la UFM allí en Madrid es todo un orgullo, yo creo, ¿no? Y entonces, cuando me pidieron que hablase de metodologías, es típico asunto, ¿no? Que por nombre parece que puede ser un poco aburrido, ¿no? Porque suena como algo abstracto. Pero básicamente lo que voy a intentar hacer en unos pocos minutos es intentar transmitir la experiencia de lo que es recibir clase en la universidad en general y, por supuesto, en la facultad. Hablo de mi experiencia, ¿no? Y otros profesores pueden tener distintos estilos y acercamientos hacia la metodología docente. Pero yo, principalmente, codirijo el programa de grandes libros de la facultad y también soy, como estabas diciendo en la presentación, el coordinador de la carrera de Asuntos Globales y doy asignaturas relacionadas que están bajo ese paraguas, podríamos decir, ¿no? Como puede ser geopolítica o relaciones internacionales. Y lo que suelo hacer como metodología, ¿no? Es utilizar algo tan antiguo como es el método socrático, ¿no? En el que el debate y la reflexión colocan al estudiante en el centro. Realmente el estudiante es la persona que tiene que ser el protagonista y la discusión de texto y seminarios al estilo Liberty Fund, ¿no? son muy comunes en la universidad. ¿Cómo se implementa la metodología? ¿No? Pues dando una respuesta gallega, ¿no? A mí mismo, la verdad es que depende, y sobre todo en este año en el que hemos tenido pues el coronavirus, por supuesto, y ha habido el gran reto de pasar a todo online.
una de las grandes cuestiones que hemos tenido que resolver ha sido pues cómo hacer, ¿no?, con estos alumnos que se pasan ahora el día pegado a la pantalla para recibir clases. Si a eso le sumamos el tiempo que pasan en los teléfonos móviles, ¿no?, en redes sociales o en otras cosas, pues cómo hacer que sea atractivo, ¿no? Y utilizando metodologías que uno aprende con el Departamento de Formación Continua de la universidad, que es una auténtica maravilla, que están todo el rato ayudándonos, ¿no?, con distintas aplicaciones y metodologías que son disruptoras, pues adaptar lo clásico y lo que funciona a lo que se necesita hoy, ¿no? Yo, por ejemplo, he utilizado, sobre todo al final, ¿no?, cuando estaban muy cargados los alumnos, los icebreakers, para ayudar a los alumnos a relajarse y a empezar las clases con frescura, ¿no? Porque realmente es un reto, lo ha sido siempre, creo, en la enseñanza, tener a estudiantes que estén motivados y al 100% de atención en las clases. Pues es un reto que siempre ha habido, pero ahora con todo el tema del coronavirus, pues desde luego que ha sido un reto sumado. Con lo cual, todo comienza con una gran selección de textos que sean disruptores, que sean polémicos, que sean divertidos, para luego comenzar a sacar las ideas claves, ¿no?, que tienen todos estos textos. Los ponemos bajo crítica, los discutimos en alto, entendemos distintas perspectivas. A mí es una cosa que me encanta porque yo vengo con unas ideas y mis propios apuntes, pero un alumno me dice, pues yo he entendido una cosa totalmente distinta. Y yo digo, pues yo no lo había leído así, ¿no? Y es una yo creo que casi toda, ¿no?, la UFM es muy especializada en ciencias sociales en general y en otras ciencias, por supuesto, pero aprender a ver las cosas en una distinta perspectiva creo que es algo súper importante, ¿no? Y creo que una de las maravillas del método es que los alumnos aprenden a leer críticamente, que debe de ser, en mi opinión, uno de los pilares de una buena educación. Porque la metodología les enseña a pensar, a organizar sus ideas, a sintetizarlas, a leer de manera crítica, a aprender a expresarse con fluidez y persuasión, ¿no? Creo que todas estas cosas cada vez más las demandan el mercado laboral y las empresas a las que van todos los alumnos, ¿no? Y la verdad que me gustaría, Maite, también comenzar contando un poco mi experiencia, ¿no? Porque yo estudié en Madrid y en Santiago de Compostela, y no diré los nombres de las universidades en Madrid, en Santiago es más difícil no hacerlo, pero yo me acuerdo de ser alumno y que en la mayoría de mis clases pues llegaban, nos sentábamos 40 alumnos y un profesor se dedicaba básicamente a pasar diapositivas, ¿no? Y nunca olvidaré la mala experiencia que fue esto, porque era realmente terrorífico. Gracias a Dios yo ya era de la generación del smartphone y era lo único que te libraba de esta tortura de llegar a una clase en la que solo estás anotando y copiando diapositivas, ¿no? Con lo cual tuve profesores que ya utilizaban método más parecido al socrático también y nunca olvidaré, ¿no?, la distinta manera que hay de aprender de una cosa con la otra. Y creo que otro valor absolutamente diferencial, tanto desde luego de la facultad, pero la universidad en general, ¿no?, es decir, que nosotros simplemente somos pues la Facultad de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales, simplemente nosotros como facultad recibimos más de 20 profesores visitantes de media al año. Cuando yo, tenía muchísima suerte, de hecho, la mayoría de las clases que yo di en las universidades nunca tuve profesores visitantes que venían a mi clase, ¿no?, a conferencias o a cosas distintas que ayudaban a ampliar el conocimiento. Y, sinceramente, creo que la Marroquín debe de ser de las mejores universidades del mundo. Yo, sinceramente, no conozco a ninguno de mis ni de mis alumnos que están estudiando fuera, ni de experiencias personales de amigos míos que están en otras universidades del mundo que tengan este nivel de docentes y además de profesores visitantes que vienen simplemente en nuestra facultad, ¿no? Todos tienen una proyección internacional. Evidentemente hay mucha presencia de profesores de Estados Unidos, de Europa, de Iberoamérica, de Asia, de todos lados del mundo, y la verdad que es una suerte, una experiencia realmente inolvidable para todos nuestros estudiantes, ¿no? Hace poco invité yo a una de mis clases de geopolítica, que estábamos hablando de India, a un amigo indio que para hablar de las castas en India, ¿no? Y pues yo, sinceramente, en España no tuve la suerte de tener esta presencia internacional tan grande como tiene la Marroquín por el networking que tiene y de constantemente estar recibiendo a gente de fuera. Y luego, además, algo que nos distingue, por lo menos yo quiero pensar como facultad, ¿no?, porque es donde yo doy clase, pero creo que es algo que se puede ampliar a toda la universidad, es la cercanía. Yo, por ejemplo, esto es también algo muy personal, ¿no?, pero yo tengo grupos de WhatsApp con mis alumnos donde nos pasamos memes, artículos interesantes, relevantes a la materia, quedamos para discutir películas que son interesantes. Es decir, creo que el grado de accesibilidad al profesor es tremendísimamente alto, ¿no? Es una cosa que yo no había vivido nada igual hasta llegar. De hecho, me encantaría volver a tener 18 años para hacer exactamente la carrera en la que yo soy profesor ahora, ¿no? Es una de las cosas que yo les digo siempre a los alumnos porque creo firmemente, ¿no?, en todo ello.
Pero bueno, quizá para finalizar quería recordar, ¿no?, que lo decimos muy a menudo, pero que la misión de la universidad es difundir los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables, ¿no? Y nosotros, dentro de toda esa misión, como facultad, dentro de esa Casa de la Libertad, que es la UFM, queremos también que florezcan determinadas virtudes intelectuales, ¿no?, en nuestros estudiantes, que deben de ser la curiosidad, por ejemplo, la humildad intelectual y la apertura, que son críticas en cualquier camino profesional que luego vayan a querer coger nuestros estudiantes. En lugar de ofrecer cascadas de información, como decía al principio, que yo experimenté en mi propia formación, ofrecemos a los profesores, ¿no?, a los estudiantes y a todos los involucrados en la experiencia de aprendizaje diversas oportunidades para practicar dichas virtudes junto a la excelencia académica. Así que bueno, sé que ha sido, espero que haber estado a la altura, que no haya sido aburrido, no he querido contar un poco mi experiencia como profesor y también las experiencias que tuve como estudiantes para hablar de la metodología que tenemos en clase. Y por mi parte, nada más, daros las gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Maite, y a la UFM de Madrid. Gracias, Will. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Quiero agradeceros el que nos hayáis acompañado. Mañana entrevistaremos a Álvaro Martín en la siguiente UFM Talk y está destinada, o lo vamos a titular, para mentes brillantes. Y ya veréis por qué. Para estar al tanto de las actividades de la universidad, os invito, y la universidad os invita, a que sigáis en Facebook, Instagram y Twitter como @UFM Madrid. Y ya, terminamos por hoy. Gracias y mañana nos volveremos a ver y seguiremos en estas conversaciones. Gracias. Personas libres y responsables. On free market, private property. Ciudadanos defensores de la libertad. UFM Madrid es algo así como el paso natural de una universidad que ya se había convertido en una universidad internacional y surgió esta oportunidad, nos lanzamos a la aventura y afortunadamente pues logramos la autorización para abrir un campus de la UFM en Madrid. UFM Madrid nace con varios objetivos: convertirnos en un centro de emprendimiento y de innovación, dentro de lo que es un centro universitario desarrollando humanidades, desarrollando ideas de libertad, pero focalizados en el emprendimiento. UFM Madrid aspira a tener programas distintos a los que hay actualmente en Madrid y en Europa, programas donde la metodología de aprendizaje fomente esa emprendeduría. La UFM se vuelve global. Las carreras globales aseguran haber tenido experiencias por lo menos en 3 geografías diferentes. Es un menú muy importante de opciones que le va a permitir al estudiante, dentro de un mismo título, tener todas estas experiencias ya incluidas y empacadas, y a eso es a lo que le estamos llamando ser globales. Aquí es donde nuestros alumnos desarrollan sus proyectos de emprendimiento, donde aprenden a desarrollar proyectos y donde aprenden a resolver proyectos. La ventaja que yo veo de estudiar en UFM Madrid te asegura que las clases de verdad son con excelencia, los profesores muy profesionales. Aquí en Madrid, académicamente, la UFM me ha dado las herramientas para poder hacer mi red de contactos. La experiencia la verdad que ha sido increíble. Que pase adelante todo aquel que ama la libertad, ¿sí? Esa fue la frase con la que Muso invitó a muchas personas a sumarse al proyecto, y es la frase que hoy en día seguimos teniendo para animar a que los estudiantes y los profesores se unan a este gran proyecto que es la Universidad Francisco Marroquín.